¿Están listos? Comenzamos. Hola, soy Vero Paglione. Hola, soy Darío Hernández y esto es Los de Claro Hernández. Paglione, buen día, buenas tardes, buenas noches. Bueno, séptimo capítulo. Y quizá, no sé si el más esperado, pero sí uno de tantos. Si bien todo lo que hicimos hasta ahora, digamos, fue divertido, charlamos de todo, partes serias, partes graciosas, un poquito de todo. Hoy toca un capítulo muy difícil y con un gusto un poco amargo. Prometimos ser sinceros y dar el lado B de las relaciones, y este es un lado B. Como habíamos dicho en capítulos anteriores, las parejas no son siempre color de rosa. La hicimos bastante larga, intentamos abarcar otros temas, aunque haya sido que contamos nuestra historia cronológicamente. Este capítulo fue muy difícil de grabar y creo que es muy importante. La verdad es que nos costó mucho hacer esto. Cómo abarcarlo también. O sea, hablamos de sexo y lo encaramos como si estuviéramos yendo a comprar un paquete de galletitas. Hablamos de cosas graciosas y obviamente nuestro día a día. Hablamos de celos, que fue un tema bastante charlado en la pareja. Fue, aunque nos divertimos haciéndolo, había muchas situaciones que nosotros en la pareja no habíamos pasado. Nosotros no digo que no sentimos celos, sino que nos parece de otra manera, ¿no? Celos, infidelidades, juegos. Entonces, cronológicamente nos fuimos acomodando a la relación. Pero bueno, la idea de este podcast era contar nuestra historia y el lado B y la manera en que pensamos y que la gente sepa cuán loco estamos. O sea, también hay que tener en cuenta de que quienes escuchan ahora son un Darío y una Verónica bastante distintos a lo que éramos en el 2016 y 2017 cuando pasó lo que trata el tema de hoy. Este podcast tuvo la idea siempre de contar cómo pasamos de ser mejores amigos a algo más, decidir estar juntos y el tema de hoy que fue nuestra separación. Así que bueno, me toca dejarlos con Vero. Espero que lo disfruten. Espero que algunas personas puedan entender justamente qué fue lo que pasó y que nada es color de rosa, lamentablemente. La memoria no es algo que tenga como virtud, así que no esperen que sea detallista. Además de eso, quizás a modo de autodefensa, mi cerebro bloqueó muchas cosas.
Como dije, y quiero que quede claro, esta no es mi historia. Yo solo la voy a contar desde mi lugar, lo que viví y lo que sentí, pero nada más. Al principio todo era normal y cada tanto Darío tenía dolores de cabeza. Quizás algunas contestaciones no muy buenas, pero jamás le di mayor importancia porque, como ya contamos, la rutina, el trabajo y demás cosas a veces te hace poner del orto. Y yo sé lo que es sentirse mal y estar súper fastidiosa. Entonces creí que se trataba de lo mismo. Dara había ido a ver a Valentina, los chicos no estábamos. Me avisó que llegó a casa y que se sentía mal. Me dijo que se tiraría un rato, así que no lo molesté. Llegamos y él dormía y entonces dejé que descansara hasta que estuviera la comida. Lo desperté para cenar y me dijo que no quería comer. Salió al balcón y se quedó ahí. Era raro. Ahora que lo pienso, me doy cuenta de eso, de que le gustaba mucho estar en el balcón. Pero en ese momento lo dejé tranquilo. Él en ese momento estaba de vacaciones, así que compartíamos lo más posible. Y me daba cuenta que de a ratos estaba bien, que era mi Daro, y de a ratos lo desconocía. Incluso lo jodía diciéndole que esa bipolaridad no se la robaba. Le decía, chabón, esa bipolaridad no te la robo. Pero vuelvo a que soy igual, así que no me preocupé para nada. Qué loco, ¿no? Cuando uno está cansado y para no discutir, en vez de sentarse a hablar, deja pasar el tiempo. En ese momento no me hablaba y yo lo dejaba tranquilo. Obviamente pensé que era normal porque la rutina quizás hacía que quisiéramos nuestro espacio. Y tal vez el que él tenía cuando yo trabajaba no le era suficiente. Recordemos que nos veíamos solo de noche y ahora que él estaba de vacaciones, a las 5 de la tarde yo ya estaba en casa, a las 7 de la tarde, por ahí. Así que lo hablé con un amigo y me decía que en su relación le pasaba algo igual, que había muchas veces que no se sentaban a hablar o que comían en silencio, entonces lo normalicé. Nunca había tenido una convivencia, entonces pensaba que estaba cansado y que los dolores de cabeza lo tenía hinchado a las pelotas. Entonces, para no contestarme mal, directamente no me hablaba. Los que me conocen saben que sufro de migraña y que cuando estoy así a veces es mejor ni respirar cerca mío. El dolor de cabeza me puede durar horas o me puede durar días y yo creí que eso era lo que le estaba pasando. Él solo me decía que le dolía la cabeza. Eran momentos, re pocos igual los que él era así. La mayoría del tiempo éramos como siempre. Charlábamos de todo, nos cuidábamos y estaba todo bien. Entonces, esos pequeños momentos yo sentía que no le tenía que romper las bolas y ya está. Pasado unos meses de sus primeros dolores de cabeza, me cuenta que le había llegado un mensaje. En ese momento no me acuerdo si era de Facebook, de un Facebook trucho, ¿no? O de un mensaje de texto. Pero sí era alguien que ninguno de los dos conocía. Diciendo cosas como que yo lo engañaba o le preguntaba si él sabía dónde yo estaba en ese momento. Pelotudeces así. Pero una vez que empezaron a llegar esos mensajes no pararon más. Desde ese día los mensajes eran de una página de personal, de esos que mandabas en esa época desde la computadora, cuando te quedabas sin crédito, de un número aleatorio que no hay forma de saber de dónde salió y obviamente esos mensajes no los podías responder.
Obviamente él sabía toda mi rutina, incluso a veces mejor que yo. La verdad que para poner un poco de humor era como una especie de asistente. Me acuerdo que él me recordaba todo lo que tenía que hacer, aún hoy lo sigue haciendo. Así que no le dimos pelota porque si bien era motivo de charla, nunca fue causal de discusión. Y aunque él me lo negaba, algo de duda lograba plantar. Era mínima, pero estaba ahí. Al principio era una vez cada tanto. Y él me contaba en ese mismo momento, jodiendo, y me preguntaba dónde estaba o con quién. Todos sabemos que es una broma, pero esa broma tiene una pizca de verdad, ¿no? Entre broma y broma la verdad se asoma. Y yo en ese momento obviamente le contestaba porque nunca tuve nada que ocultar. Al principio los mensajes eran cada tanto, pero después empezaron a ser todos los días. Y de ser gracioso empezó a ser cansador. Al principio nos reíamos y yo le mandaba fotos diciendo que estaba con mi otro amor y en la foto salía mi papá o me estaba comiendo un sándwich de milanesa. Y en ese momento mi papá jugaba semanalmente a la pelota y siempre iba algún famoso, entonces lo jodía y le decía hoy llego más tarde y le mandaba fotos con alguno de esos famosos, como Emmanuel Jorvillier. Fotos que obviamente después son públicas en mis redes sociales. No discutíamos, pero ya no eran tan copadas las charlas. Y quizás cuando en el reparto nos agregaban supermercados o cambiábamos el recorrido, o también hacíamos alguna suplencia de otro camión que estaba de vacaciones, yo llegaba más tarde. O a veces perdía los colectivos, o estaba el tren de paro, o algún accidente, o algo así. Yo venía de Palermo. Yo creo que por mi responsabilidad, que por mi personalidad caprichosa y por los años que fuimos amigos, él llegó a pensar que yo lo hacía a propósito. Pero nunca fue así. Realmente no quería discutir con él. Así que pude convencerlo de que le dejara de dar importancia a esos mensajes. Logré, aunque no tenía que hacerlo, pero logré que volviera a confiar 100% en mí. Y a veces mi papá me llevaba hasta la puerta de mi casa. Así que cuando él le dejó de dar bola a los mensajes, esos mensajes empezaron hacia mí. A mí era la que le llegaban los mensajes, tratándome de maneras que nunca me lo merecía. Y yo decía, la puta madre, si estoy haciendo las cosas bien, si soy feliz, qué gente sin vida, cuál era la necesidad de romperme las pelotas, cuál era el fin de esos mensajes anónimos, ¿no? Al principio me maltrataba y como vio que yo no le daba bola, empezó a reclamarme una verdad que hasta el día de hoy no sé cuál es. Me mandaba mensajes y me decía que le dijera a Darío la verdad. Decile a dónde vas cuando salís de trabajar, contale con quién te ves, decile que no cambiaste, que seguís siendo la misma de siempre. Y seamos sinceros, todos tenemos un pasado. Daro también, yo lo amo, pero yo creo que en ciertos aspectos su pasado es peor. No me estoy justificando, pero creo que es así. Hasta ahí la verdad que a mí no me afectaba porque yo hacía las cosas bien, entonces yo sabía lo que tenía que hacer y la verdad que la vida que estaba empezando a vivir con Daro era la que siempre había querido. Me sentía bien y me sentía respetada, me sentía valorada, amada, acompañada, entonces quien nada debe, nada teme. Pero más pasaba el tiempo y más tensa era la situación. O quizás pasaban más seguidos las situaciones de enojos. Esos donde
el ambiente es tenso, ¿no? Donde no querés volver a tu casa. Así que un día de esos que yo llegaba tarde, Daro me avisa que dejaba a los nenes mirando la tele porque se sentía mal y se quería acostar. Entonces dije, listo, vuelvo tranquila. No tengo que buscar a mis hijos porque yo de Palermo iba a lo de mi mamá y de la casa de mi mamá a mi casa. Entonces dije, bueno, ya están todos en casa y me relajé y volví tranquila. Ay, qué ilusa. La verdad que llegué y fue el peor día hasta el momento. Yo creía que Darío dormía, pero no estaba durmiendo. Estaba en la pieza hirviendo de la furia. Cuando me escuchó llegar, me empezó a atacar, a decir cosas que nunca me había dicho. Para que se den una idea, ni en la peor de las discusiones, jamás, pero jamás me insultó. Y más allá de que estoy siendo extremista, y digo jamás muchas veces, nuestra comunicación siempre fue buena y jamás nos levantamos la voz. Bueno, yo sí, le grito, pero él no. A veces, aún hoy en día me dan ganas de golpearlo porque yo recaliente le digo las cosas y él me contesta tan tranquilo. Yo no sé si le chupan huevo o si yo me estoy arrebatando. Seguro que es un poquito de esto, un poquito de aquello. Volviendo al tema, no dejaba de insultarme, de levantarme la voz, así que respiré profundo y le pedí que habláramos después de que los nenes se fueron a dormir. Quiero hacer un paréntesis acá y la gente que me conoce sabe que en un momento tuve que salir a aclarar que él jamás me levantó la mano. Nunca, ni jodiendo. Cuando yo digo que él me atacaba era porque no me dejaba contestarle lo que él me estaba diciendo. Él nunca me levantó la mano ni fue un golpeador y no fue eso el tema de la separación. Así que como yo no quería que los chicos escuchen esa discusión que para mí no tenía sentido, le pedí que por favor que habláramos cuando los nenes estuvieran dormidos, que era una de las cosas que habíamos pactado en la primera en los primeros días de convivencia, que nunca discutiéramos adelante de los chicos. Creo que eso lo aprendí de mis papás. Hice la cena y le pregunté si quería comer. Me dijo, no quiero nada tuyo. Yo pensé que él seguía enojado por una situación que yo no entendía. Así que acosté los nenes y vi que él pasó para la cocina. Pensé que iba a comer algo, pero bueno, sin entrar en detalles de lo que sucedió en ese momento, cuando los nenes ya dormían, fui a la pieza y lo encontré tirado. La habitación estaba dada vuelta y la ropa estaba tirada en el suelo. Los libros de nuestra biblioteca desparramados por todos lados. Era la típica escena en donde alguien estaba buscando algo o donde dos personas habían cagado a piñas. Pensé que se había quedado dormido, así, tirado en la cama. Y cuando me acerqué me di cuenta que estaba desmayado, que no respiraba bien. En un principio me asusté, me bloqueé, no entendía la situación y no sabía qué hacer. Así que lo que se me ocurrió fue llamar al 911 y a mi mamá. Llorando expliqué cómo pude lo que había pasado y como vivíamos en un primer piso, además de la policía vinieron los bomberos. Mi abuela fue a buscar a los nenes porque mi mamá no estaba y ya era de madrugada, así que los levanté de la cama y se los entregué a mi abuela. Bajé y vi la policía, la ambulancia, los bomberos, los vecinos chusmas. Todo pasaba en cámara lenta, era todo irreal. No entendía la situación que estaba pasando en ese momento. Me subo a la ambulancia y en el medio del shock que todavía me invadía
intentaba contestar las preguntas de los médicos. Y de repente Daro empieza a convulsionar. Real, lo próximo que me acuerdo es estar parada en la entrada de terapia intensiva esperando a que me digan que lo habían podido estabilizar. Fue de una escena a la otra. Y me hacían preguntas que yo no podía contestar en ese momento. Y el diagnóstico era impensado. Había que trasladarlo a unidad coronaria. Tenía dificultades en los pulmones y eso le afectaba al corazón o algo de eso fue lo que entendí en ese momento. Real, no sé, no sé. ¿Viste cuando decís no sé? Y estuvo más de una semana internado. Pero para mí fue como si hubieran pasado meses. Me levantaba sola en mi casa, llevaba a los chicos a la escuela. Si bien no trabajaba, ayudaba a mi papá a preparar el recorrido. Volvía, almorzaba con los nenes, iba a recibir el parte y me quedaba hasta que me echaban. Creo que las primeras 2 noches dormí en el piso de la clínica. Después de ahí, cuando me echaban, buscaba a los nenes y al otro día volvía a empezar a hacer lo mismo. Me levantaba, llevaba a los chicos a la escuela. Solo esperaba un parte, uno bueno. Después de una semana nos decían que Darío podía volver a casa. Y yo estaba muy feliz, pero él no se podía quedar solo. Porque si volvía a repetirse un episodio como ese, lo iban a internar, pero en un lugar distinto. Así que volvió a casa. Y los primeros días pedí vacaciones y me quedé con él, pero cuando tuve que volver a trabajar, él estaba de día con mis suegros y cuando yo llegaba del trabajo lo traían a casa. Ahora que lo pienso con el tiempo, esos mensajes dejaron de llegar hasta que después del compromiso nos juntamos con amigos y hablamos de nuestros proyectos a futuro y empezaron de nuevo los mensajes, pero de ahí no pararon nunca más. Y ya no era un mensaje por día, eran varios mensajes, a los 2, casi al mismo tiempo. De todo lo que decían esos mensajes, una cosa era verdad. Muchas veces yo decía que iba a llegar tarde y me sentaba sola en una plaza o en algún lugar donde pudiera pensar porque no estaba bien. No entendía la situación. Sentía que la persona que amaba estaba cayéndose y yo no lo podía ayudar. Pasé muchísimas cosas y aguanté muchísimas más. Pero el amor que sentía por él en ese momento me daba fuerzas para seguir. ¿Cómo lo iba a dejar? Si habíamos dicho en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Pero la verdad que llegué a un punto en el que yo no podía más. Era muy chica, estaba desinformada. Había cosas que no entendía. Me fui, sí, pero no me escapé. No huí. Pero llegué a un momento en el que ya no aguantaba más. Ya no podía estar ahí. Intenté pedir ayuda y pedí ayuda a cuanta persona creía que me podía ayudar, pero si no sabes
lo que está pasando o cómo haces para explicar lo que sentís, lo que pasa, lo que estás viviendo. Estaba sola y era muchísimo el peso. Era mi casa, la rutina, el trabajo, los mensajes y mi novio. Pero quiero dejar algo muy en claro. Yo nunca lo dejé de amar. Yo nunca lo dejé de cuidar. Yo era una piba que no estaba lista para lo que estaba pasando en ese momento. Me siento mal por cómo me manejé en ese momento. Sé que hoy en día no va a volver a pasar, pero si pasa sé que me puedo manejar de otra manera. Es todo lo que puedo decir. Es todo lo que puedo contar. Porque, como dije al principio, esta no es mi historia. Y siempre lo voy a decir. No soy yo quien la tiene que contar. Pero sí era necesario poder ser parte. Sí era necesario que escuchen mi versión. Sí era necesario que algunas personas me entiendan. O quizás no, quizás siguen pensando que podría haber dado más. La verdad que yo sigo mirando para atrás lo que mi cerebro me permite recordar. Y la verdad es que no podía dar más. Yo di todo lo que pude hasta donde pude, porque también tenía muchas cosas en contra que tampoco voy a contar, porque no les voy a dar el gusto. Pero aguanté mucho, muchas cosas. Nunca lo dejé. Creo que fui leal y estuve hasta donde mi cerebro y mi cuerpo me permitieron. Esto es todo lo que yo puedo contar. Hasta acá es todo lo que quiero decir. Esto es lo que creo que tienen que saber. Lo que quería expresar hace mucho tiempo y lo que guardo, que no sé si me habrán escuchado, pero lo guardo con dolor, con amor, y fue una experiencia de vida para mí, para la persona que soy hoy, para la persona que es Darío hoy y para la pareja que queremos ser de acá en adelante. Hasta acá. Eso es un poco de todo lo que pasamos, un poco de todo lo que vivimos. Pero bueno, creo que esta historia es mía. Tiene dos puntos de vista distintos. O no tan distintos. Pero
Bueno, creo que me toca a mí. Este lunes no te pierdas la segunda parte de este capítulo. A las 8 de la noche viene la parte más esperada. La parte en la que soy yo quien cuenta su perspectiva de lo que pasó. Así que no te olvides de suscribirte, Darle me gusta. compartir, y nosotros lo decimos porque queremos. No nos están amenazando con ninguna bolsilla. Dale like.